Bien, buenas tardes. En esta presentación vamos a observar conceptos y definiciones acerca de los contratos laborales. Esto con el fin de tener claro los puntos de dichos contratos. Mi grupo está conformado por la señorita Olga Zorro, la señorita Lidia Vanegas, Sebastián Delgado y mi nombre Jason Torres. Para la clase Legislación Laboral, el NRC es el cual identificar es la definición de un contrato. La definición de un contrato nos dice que es un acuerdo de voluntades de dos partes por las que se crean, se modifican o se extinguen las relaciones jurídicas obligatorias. Esta es una manera resumida de la definición que les aparece en pantalla en estos momentos. Es como el entendimiento. Los elementos esenciales del contrato son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, por lo que no podría producir sus efectos. Es decir, para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos. Primero es la actividad personal del trabajador, encontramos la subordinación y la remuneración. Entonces, la actividad personal del trabajador es la función a desarrollar, es decir, es el cargo por el que nos contratan. Vamos a identificar para qué labor nos están contratando, esto con el fin de evitar malos entendidos. El segundo caso es la subordinación, el segundo punto. La subordinación es la dependencia del trabajador respecto al empleador. Es decir, ¿quién será la persona encargada de dar las órdenes? ¿Quién va a ser mi jefe directo? ¿Quién me va a poner las tareas a desarrollar? Podemos decirlo así. Esto hay que tenerlo muy claro, ya que encontramos bastantes casos en que las personas antiguas de una compañía creen que pues por dicha antigüedad pueden mandar o ponerle tareas a los empleados que ingresan nuevos. Entonces este punto es muy importante para pues tenerlo en cuenta y así cumplir a cabalidad nuestras órdenes por nuestros jefes directos. Punto para que haya un contrato es la remuneración. Yo creo que este es el que todos estamos mucho más pendientes. La remuneración es el salario recibido por nuestro servicio brindado, por las tareas hechas. Esto debe estar estipulado en el contrato, debe ser claro. Con el fin de pues de no tener discordias con nuestro empleador. Espero haya quedado claro. Doy paso a mis compañeros para que sigan con la explicación, algunos puntos y unos conceptos muy interesantes que deben tener claros al momento de realizar o de firmar algún tipo de contrato. Muchas gracias. Buenas tardes. Dando continuidad a la presentación de los contratos de trabajo en referencia al Código Sustantivo de Trabajo, vamos a hablar de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Las medidas de mejoramiento para las partes contratantes hacen referencia a la salud y seguridad laboral de las dos partes, por lo cual vamos a hablar de los derechos y deberes de los empleados y de los empleadores. Derechos y deberes de los empleadores. Derechos. Los empleadores tienen derecho a recibir información y orientación por parte de las administradoras de riesgos profesionales. También tienen derecho a recibir asesoría en cuanto se trata de medicina laboral y seguridad e higiene industrial. Los deberes del empleador. Dentro de los deberes del empleador está
poner a disposición los instrumentos necesarios como materias primas y los materiales para la realización de las labores. También debe entregar los elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades de forma profesional y que se garantice razonablemente la seguridad y salud de los empleados. Otro deber del empleador es prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Otro deber del empleador es realizar el pago de la ARP y el traslado de la información respectivamente a las ARPs y EPS de los trabajadores que tiene contratados. Vamos a dar paso a los deberes que incluye el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 57 de los empleadores. Uno de los deberes pues, es pagar la remuneración en los periodos y en los tiempos, en las condiciones acordadas. Otro deber del empleador es guardar absoluto respeto a la dignidad y personal del trabajador, respetando sus creencias y también sus sentimientos. El empleador está obligado a conceder, en caso de que se presente licencias necesarias, ya sean licencias de luto o pues siempre y cuando presente el soporte del permiso. Entre las obligaciones especiales del empleador también se encuentran entregar una certificación de constancia del tiempo servido, labor y del salario devengado. Conceder de forma oportuna para en el caso de en estado de embarazo la licencia remunerada consagrada en el numeral 236 de forma tal que se empiece a disfrutar de manera obligatoria una semana antes de la fecha probable del parto. Estas fueron inicialmente los deberes y derechos del empleador. Vamos a seguir hablando de los derechos y deberes del empleado. Muchas gracias. Les habló Enid Vanegas. Cuando hablamos de medidas de mejoramiento, entendemos que vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición de un contrato. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado. Las medidas principales son aquellas ajustadas a los salarios, horas de trabajo, beneficios, remuneración por trabajo desempeñado, reconocimiento, tiempo de trabajo y disfrute. La idea es plantear un proceso de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo y desempeño. A continuación hablaré de los derechos y deberes del trabajador. Los derechos del trabajador son los siguientes. Primero, atención de urgencias en cualquier EPS por accidente laboral. Segundo, atención médica ya sea cirugía, terapia o medicina dada por la EPS donde se encuentra afiliado. Tercero, suministro de medicamento y terapia. Cuarto, se le brindará rehabilitación física y mental ya sea con psicólogo o con dar prótesis al paciente. Quinto, los gastos de transporte por los anteriores servicios mencionados. Sexto, un subsidio o indemnización por una incapacidad ya sea laboral, permanente o parcial. Séptimo, se le otorgará una pensión de invalidez. Octavo, incorporación o reubicación después de haber terminado los procesos de recuperación. Ahora continuaré con los deberes del trabajador. A continuación se dará una lista de los deberes del trabajador que se muestran en el artículo 58 del Código de Trabajo. Primero, se debe procurar cuidar bien de su salud física y mental. Segundo, debe decir información certera, clara y concisa y verdadera de su estado de salud actual. Tercero, debe estar en la capacidad de cumplir con las funciones que contrajo. Cuarto, debe cumplir todas las normas y reglamentos que tiene la empresa en su programa de salud ocupacional. Quinto, debe participar en la prevención de riesgos profesionales de la empresa. Sexto, no comunicar con terceros salvo la autorización expresa las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador. Séptimo, guardar rigurosamente la moral de las relaciones con sus superiores y sus compañeros. Buenas noches, mi nombre es Olga Soro. Nos encontramos con mis compañeros desarrollando la actividad de contrato de trabajo y estabilidad laboral para la asignatura de legislación laboral.
Vamos a hablar acerca un poco de la clasificación de los contratos de trabajo. En el Código Sustantivo del Trabajo, en el capítulo cuarto, encontramos las modalidades de contrato de trabajo y en el artículo 45 la duración de los mismos. En Colombia hay 4 clases de contrato de trabajo. El primero es el contrato de trabajo por un tiempo indefinido. El segundo es un contrato de trabajo por un tiempo determinado fijo. El tercero es un contrato de trabajo por obra o labor contratada. Y el cuarto es un contrato para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. El contrato de trabajo a término fijo puede ser inferior a un año. Se renueva hasta por 3 periodos iguales al inicialmente contratado. Es decir, si yo firmo un contrato por 3 meses, se renueva 3 veces por 3 meses y luego tocaría firmar un contrato a término de un año. Este contrato se va a renovar indefinidamente, mas no va a perder su esencia de que es un contrato a término fijo. El segundo es el contrato de trabajo para ejecutar un trabajo ocasional o accidental o transitorio. Estos contratos son usados por las empresas cuando se necesita un reemplazo de un empleado por vacaciones o licencias o por factores de producción. La característica de este contrato es que su vigencia no es mayor a un mes. Tanto el contrato para ejecutar un trabajo ocasional como el término fijo siempre tienen que ir por escrito. Y los empleados al retirarse tienen el derecho de pago de sus prestaciones sociales proporcional al tiempo trabajado. El tercero es el contrato de trabajo por obra o labor contratada. Este se firma por el tiempo que dure la realización de una obra o una labor determinada. Es usado mucho en empresas de construcción o manufactureras cuando consiguen un contrato con un cliente que va a durar un tiempo determinado, 6 meses, 4 meses, y contratan a sus empleados igualmente por la duración del contrato con el cliente. Igualmente tiene que ser de forma escrita. Al retirarse los empleados tienen derecho al pago de sus prestaciones sociales proporcional al tiempo trabajado. El cuarto es un contrato de trabajo por tiempo indefinido contemplado en el artículo 47. El contrato a término indefinido tendrá una vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y materia al contrato. Es decir, una persona entra a una empresa con un contrato a término indefinido como recepcionista. Al cabo de un tiempo la ascienden a auxiliar contable. Lo que hacen es otro contrato de nuevo cargo que ya tiene, pero sigue gozando de su contrato a término indefinido. Este es el tipo de contrato que más genera estabilidad laboral, puesto que tiene muchos beneficios y hay compromisos tanto por parte del empleador como el empleado. Muchas personas pues prefieren este tipo de contratos porque, por ejemplo, van a necesitar un crédito. Entonces ellos van al banco y sucede que si la persona no tiene un contrato a término indefinido o tiene un contrato a término fijo que ya casi se le va a vencer, muchas veces les toca esperar a que les renueven el contrato para pasar sus papeles para que les aprueben los créditos. Por ello muchas personas pues prefieren este tipo de contrato. En cuanto a la parte de las empresas, hoy optan mucho por los contratos a términos fijos o por obra o labor contratada, puesto que si tienen algún inconveniente con algún empleado no tienen que incurrir en gastos de indemnizaciones, sino simplemente dan por terminados los contratos de trabajo dentro de los términos que están firmados. Gracias.